A ver tu Biblia en Apocalipsis 15. Vamos a estudiar este capítulo el día de hoy. Es un capítulo breve, es el capítulo más corto de Apocalipsis, son 8 versículos. Pero es la antesala las copas, ¿no? Las 7 copas, la ira de Dios ya derramada en el mundo, como veremos en los capítulos siguientes. Entonces vamos a ir al capítulo 15, vamos a meditar hoy en este capítulo. Lo que llegas ahí, yo creo que seguramente ya llegaste porque Apocalipsis es muy fácil de encontrarlo, ¿verdad? Hasta el último. Capítulo 15, vamos a leerlo, voy a leerlo y oramos para iniciar con el estudio. Dice así, verso 1 del capítulo 15: Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por dejarnos escrito, Señor, tu consejo, tu voluntad a cada uno de nosotros. Gracias, Dios, gracias por todo lo que tú nos has hablado y enseñado en este hermoso libro, Señor, tu revelación. Gracias, Señor, y sabemos que tú quieres seguirte revelando en nuestras vidas como iglesia, y aquí estamos, Señor, dispuestos a escuchar tu voz, pero también te pedimos, Señor, que tú seas quien nos hable, Señor, a través de tu palabra, que sea tu Santo Espíritu, Señor, no dándonos solo información, sino redarguyendo, Señor, nuestra mente y nuestro corazón para que podamos ser fieles al llamado que tú nos has dado como hijos, Señor, de seguirte y perseverar en este mundo, Señor. Estamos aquí, Señor, y pedimos eso, sabiendo que esa es tu voluntad, Dios, confiando en que tú lo vas a cumplir. Pero ayúdanos, Señor, llénanos, Espíritu Santo, y guíanos en el estudio de tu palabra. Lo pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, estamos aquí en Apocalipsis, viendo muchos detalles de lo que va a suceder más adelante, ¿verdad? Pero ¿qué pasa ahora? ¿Qué es lo que sucede con nosotros el día de hoy? Cuando uno observa el mundo en el que vivimos, es muy fácil tener la impresión de que el mal gobierna, de que el mal está ganando, ¿no? Sigue tomando ventaja. Vemos injusticia, vemos corrupción, vemos violencia. No se detiene, al contrario, sigue creciendo. Vemos gobiernos que toman decisiones contrarias a la palabra de Dios. Vemos una cultura que cada vez con mayor naturalidad rechaza a Dios, rechaza su mensaje, rechaza sus principios. Y muchas veces, aunque no lo digamos abiertamente, en nuestro corazón puede surgir esa pregunta: ¿hasta cuándo va a permitir Dios todo esto? ¿No es así? ¿Hasta cuándo? Tal vez alguno de ustedes ha pensado: ¿por qué Dios permite que los malos prosperen? ¿Por qué parece que quienes rechazan a Dios tienen más éxito que quienes procuramos seguirle? ¿Por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios no interviene? Y precisamente esa es una de las preguntas que el libro de Apocalipsis quiere responder, ¿ok? Porque si ustedes recuerdan, en el capítulo 13, Juan nos presentó una escena verdaderamente aterradora. Aparece el dragón, aparece la bestia, ¿no? El anticristo, aparece el falso profeta, aparece la maldad, ¿no? En su máximo esplendor, ¿no? Vimos a la bestia recibiendo autoridad, ejerciendo poder, recibiendo adoración, persiguiendo a los santos, y llegó incluso al punto de controlar la vida económica de las personas de una manera que nadie pudiera comprar ni vender,
si no tenían la marca o su nombre en la frente, ¿recuerdan? Y si uno solamente leyera Apocalipsis 13, podría llegar a pensar, pues la bestia está ganando, ¿no? Pero Apocalipsis no termina ahí. Juan levanta nuestros ojos y en el capítulo 14 vimos cómo comenzamos a ver otra realidad, ¿no? En lugar de ver a la bestia, vimos al Cordero. En lugar de ver los seguidores de la bestia, vimos a los 144,000 que pertenecen al Cordero. En lugar de la aparente victoria del mal, escuchamos el anuncio de que la gran Babilonia caerá, ¿recuerdan? Y en lugar de la seguridad de quienes siguen a la bestia, encontramos realmente un juicio, una advertencia acerca del juicio contra todos ellos. Y en medio de todo esto, encontramos una exhortación. En el capítulo 14, verso 12, y aquí está la paciencia de los santos, ¿verdad? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, ¿no? Al final, eso es para nosotros. Eso es lo que tenemos que atender nosotros. Y el capítulo termina presentándonos dos imágenes impresionantes. Lo vimos la semana pasada, la cosecha y la vendimia, ¿recuerdan? La cosecha nos hablaba del momento en que Dios va a separar definitivamente el trigo y la cizaña, los que son suyos y los que no son suyos. Y la vendimia presenta la imagen del juicio sobre la rebelión del hombre. Pero ahora llegamos al capítulo 15 y aquí encontramos algo muy interesante desde el punto de vista literario de Apocalipsis. Los capítulos 14 y 15 funcionan como una sección intercalada que nos ayuda a comprender lo que está sucediendo y nos prepara para lo que va a suceder en los siguientes capítulos. Capítulo 16, que vienen las copas, ¿no? Ya es el derramamiento de la ira de Dios. Es como si Juan hiciera una pausa antes de mostrarnos el derramamiento de las 7 plagas, pero primero quiere que entendamos algo. No solamente quiere mostrarnos qué va a pasar, quiere mostrarnos por qué va a pasar, ¿ok? Porque si llegamos a leer el juicio nada más así, muchos realmente estarían juzgando a Dios pensando, qué severo es Dios, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué fue tan severo en estas situaciones? Entonces nos quiere mostrar por qué Dios actúa de esta manera. Y ahí, porque aparece este paréntesis, en su momento lo vimos, capítulo 13, 14 y 15. Entonces, podemos ver esta secuencia. Capítulo 13 vimos un mundo bajo el dominio de la bestia. Capítulo 14, Juan nos mostró la aparente victoria de la bestia. Nos muestra que no es definitiva. ¿Por qué? Porque el Cordero permanece de pie con los suyos. Babilonia va a caer, los adoradores de la bestia serán juzgados y los santos son llamados a perseverar. Y ahora en el capítulo 15, Juan nos lleva nuevamente al cielo, ¿no? Y antes de mostrarnos cómo serán derramadas las 7 copas de la ira de Dios en el capítulo 16, nos permite contemplar la escena celestial que explica y prepara el juicio que vendrá. Entonces, al contemplar el juicio de Dios tan cercano, hay preguntas que cualquiera puede hacer. ¿Por qué Dios va a juzgar de esta manera? ¿Por qué es su juicio arbitrario? ¿Es excesivo? ¿Es injusto? Bueno, Apocalipsis 15 nos permite mirar el juicio desde el cielo y descubrir que el Dios que juzga es el Dios santo, justo y verdadero. Así que veamos entonces qué es lo que empieza a contemplar Juan aquí ahora en esta visión. Dice verso 1, viene el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Otra señal aparece, ¿no? Notemos que la visión comienza, bueno, lo primero que dice es que es una señal grande y admirable. Juan ha estado viendo muchas cosas, muchas señales, pero aquí hace referencia, es grande y admirable. ¿Por qué? Porque ya es el juicio de Dios, ¿ok? Pero lo que mira, quiero que notemos dónde comienza la visión, ¿no? Vi dónde dice, vi en el cielo, ¿no? Y hemos visto eso, ¿no? He hecho mucho énfasis cuando está viendo en la tierra o está viendo en el cielo lo que está pasando. Es importante darte cuenta dónde está pasando esto, ¿no? Y esto ya es en el cielo, ¿ok? En el capítulo 13, Juan está viendo lo que sucede en la tierra, ¿sí? Y vimos a la bestia, vimos su poder, su autoridad, la multitud le adoran, pero ahora Juan cambia la perspectiva y mira al cielo. Y eso es algo que Apocalipsis hace constantemente y que tenemos que hacer nosotros también constantemente. Cuando la tierra parece estar fuera de control, vemos cómo Dios le muestra a Juan que el cielo sigue bajo control. Y así tiene que ser con nosotros. A veces podemos voltear a ver las cosas que están sucediendo alrededor de nosotros y es caos, es crisis, no entendemos, pero es donde Dios nos dice voltea arriba, ¿ok? La exhortación del apóstol Pablo de Colosenses 3 es la misma.
Si pues habéis resucitado con Cristo, pon tu mira en las cosas de allá arriba. Pon tu mira en las cosas de allá arriba donde está sentado Jesús a la diestra del Padre, ¿recuerdan? Entonces, es algo que también nos funciona el día de hoy a nosotros, ¿no? Cuando parece que Satanás está ganando, Juan ve el trono de Dios. Cuando parece que la bestia tiene la última palabra, Juan ve al Cordero, ¿se dan cuenta? Y ahora cuando parece que el mal está avanzando sin ninguna consecuencia, Juan mira al cielo y ve esta señal que son 7 ángeles con 7 plagas, ¿ok? Otra señal grande y admirable, ya vimos por qué. Pero Juan no está especulando, no está tratando de imaginar que va a ser Dios. Recordemos, está recibiendo una revelación. ¿No es así? Dios le está mostrando esto, ¿ok? Dios le está mostrando lo que va a suceder. Y entonces aparecen 7 ángeles con 7 plagas. Hemos hablado mucho acerca del número 7 en Apocalipsis. Solamente recordarte, el número 7 comunica con mucha frecuencia, nos muestra la idea de totalidad o plenitud, ¿no? Y muestra esto, los 7 ángeles con las 7 plagas, muestra que el juicio es total, ¿ok? Así que Juan está mostrando que el juicio de Dios no es parcial, no será incompleto, no será accidental, no será una reacción improvisada o impulsiva de Dios, será un juicio completo, ¿ok? Y dice que estos ángeles tenían las 7 plagas postreras, ¿ok? Vamos a ver que esas 7 plagas realmente son las 7 copas, ¿ok? Pero dice las 7 plagas postreras. ¿Por qué postreras? Porque esas plagas representan la combinación del juicio escatológico de Dios que se va a desarrollar en el capítulo 16, como decía, ¿ok? Postrero habla de último, ¿ok? Ya son las últimas plagas, último juicio, ¿ok? Y dice el texto al final, ¿no? Porque en ella se consumaba la ira de Dios, ¿ok? Es una frase muy importante. La ira de Dios llegará a su consumación, es lo que nos está diciendo. La palabra consumación apunta a algo que llega a su término, ¿ok? Y es importante entender eso. En el griego el verbo es telesté, de donde viene la palabra, el término griego teleo, que muchas veces hemos hablado de ese verbo, que significa llevar algo a término, ¿no? Cuando habla muchas veces se traduce como perfecto en la Biblia, ¿no? Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿recuerdan? Esa palabra perfecto no habla de una perfección de como pensamos el día de hoy, sino habla de algo que está siendo completado. Por eso esta palabra significa completar, consumar, llevar algo hasta su finalidad. ¿Qué significa eso? No significa que Dios se vuelve más iracundo, ¿ok? No significa que, no, les decía en la mañana, ¿se acuerdan cuando tu mamá decía, ahora sí ya me colmaste la paciencia? ¿No? Les decía, bueno, ya, más bien, ahora ya es nuestra frase, ¿no? Antes lo llamamos de nuestros papás, ahora ya la decimos nosotros, ¿no? Pero Dios no es así, no es de que ahora sí ya, ¿no? Hay un punto, ¿te das cuenta? De consumación, ¿ok? No es que de repente Dios dijo, ya, hasta aquí, no. ¿Sí me explicó? O sea, hay un punto determinado, ¿ok? Dios no es arbitrario, Dios no es impulsivo de que ya exploté y ahora sí, no, ¿ok? La Biblia no presenta la ira de Dios como una emoción humana, ¿ok? Una emoción que va aumentando progresivamente hasta que finalmente Dios explota, no es así. Dios no pierde el control, ¿ok? Dios no tiene ningún arranque emocional como nosotros. Dios no actúa injustamente. Cuando nosotros nos enojamos, muchas veces nuestro enojo está realmente contaminado por orgullo, egoísmo, frustración, deseo de venganza, etcétera, etcétera. Aquí no es así, ¿ok? La ira de Dios es diferente. La ira de Dios es la respuesta santa y justa de un Dios santo frente al pecado y la rebelión del hombre. ¿Ok? Es una definición muy clara de lo que es la ira de Dios. La ira de Dios es la respuesta, es una respuesta santa y justa de un Dios santo frente al pecado y la rebelión de la humanidad. ¿Ok? Es lo más lógico. Por eso se consumaba la ira, significa que Dios está llevando a término su juicio justo, no que está perdiendo el control. ¿Se dan cuenta? Podríamos decir entonces que la ira de Dios no está descontrolándose, está ejecutándose de manera perfecta, justa y llegando a su propósito final. Dios juzga. ¿Por qué? Porque es santo. ¿Ok? Dios juzga porque es santo. Cuando Juan dice que en estas 7 plagas se consumó la ira de Dios, no está diciendo que Dios finalmente perdió la paciencia, está diciendo que la justicia de Dios está llegando a su culminación porque Él es santo.
¿ok? Estas son las últimas plagas, como digamos, el último acto de los juicios de Dios antes de que Dios ponga fin al sistema rebelde de este mundo. ¿Ok? El mundo, nuestra sociedad nos ha enseñado a pensar que si Dios es amor, entonces Dios nunca podría juzgar. Pero es una contradicción. Es una contradicción del carácter de Dios. Precisamente porque Dios es amor, también es santo. Y precisamente porque es santo, Él va a juzgar el pecado. ¿Se dan cuenta? Un Dios que pudiera contemplar toda la maldad de la historia y simplemente decir, no importa. Ay, no importa, eso lo voy a perdonar. No sería un Dios justo, ¿estás de acuerdo? No será justo. Pero nuestro Dios es justo. Por eso, tarde o temprano, el pecado será juzgado. ¿Ok? Y Apocalipsis 15 nos dice, ese día llegará. ¿Ok? Hemos visto mucho esto. Y luego no sabe por qué es importante entenderlo. La paciencia de Dios no significa indiferencia. ¿Ok? Creo que hay una aplicación muy importante para nosotros aquí. Hay ocasiones en las que vemos prosperar el pecado y pensamos, Dios no está haciendo nada. Pero no confundamos la paciencia de Dios con indiferencia o con ausencia. ¿Ok? Dios puede estar esperando. Dios puede estar dando oportunidad para el arrepentimiento. Dios puede estar mostrando misericordia como lo hizo con todos nosotros. ¿No es así? Pero eso no significa que Dios no sea justo. Eso significa que Dios se haya olvidado de su justicia. El apóstol Pedro, ¿recuerdas? Es el quien dice que Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El hecho de que Dios todavía no haya juzgado definitivamente no significa que nunca lo hará. La aparente demora de Dios no es indiferencia, es paciencia, lo que la Biblia nos enseña. Pero su paciencia tiene un límite y su justicia tendrá una consumación, como vemos aquí. Entonces la paciencia de Dios es misericordia, ¿verdad? La paciencia no elimina el juicio vendrá. Y eso también debe cambiar la manera en que estamos viendo aquí, de qué forma estamos nosotros evangelizando. Si realmente creemos que existe un juicio venidero, entonces el evangelio no es un mensaje opcional para nosotros. ¿Se dan cuenta? No predicamos a Cristo simplemente para que las personas tengan una vida más cómoda. Predicamos a Cristo porque el hombre necesita reconciliarse con Dios. Porque va a haber un día de juicio, ¿te das cuenta? Y la gente necesita saber que son pecadores, condenados a la muerte eterna, pero hay un Salvador, ¿ok? El mundo necesita saber que Cristo salva, necesitan ser perdonados, necesitan ser justificados, necesitan ser salvados, porque un día estaremos delante de Dios. Pero ahora sucede algo extraordinario. Si estamos hablando del juicio de Dios, esperaríamos encontrar una escena de terror, ¿no? Sin embargo, Juan mira al cielo y encuentra algo completamente diferente. Encuentra a personas cantando. ¿Por qué pueden cantar mientras se acerca el juicio? Porque saben algo que el mundo todavía no comprende. La verdadera victoria pertenece al Cordero, ¿no es así? Veamos lo que dice el verso 2 al 4. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Increíble. Los que pertenecen a Dios, los redimidos, adoran al Dios que les ha dado la victoria. ¿Te das cuenta? Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Tiene ahora esta visión. Dos cosas. Un mar, dice, de vidrio. Hemos visto esto antes. Esta misma imagen la vimos en el capítulo 4, delante del trono de Dios, ahí como un mar de cristal, ¿recuerdas? Y es ese mar, el mar de vidrio, representa la majestad, la santidad de la presencia de Dios, ¿no? Ten esa idea en mente. El mar de cristal, el mar de vidrio representa la majestad y la santidad de Dios, su gloria. Pero dice que estaba mezclado con fuego, ¿ok? ¿El fuego qué representa?
El juicio de Dios. ¿Ok? Muchas veces lo vemos en la Biblia, 1 Corintios 3, ¿no? Por el fuego será revelado, aquel día la revelará, ¿no? ¿Recuerdas? El fuego representa el juicio de Dios. Entonces aquí vemos cómo, bueno, la diferencia importante entre Apocalipsis 4, donde vemos el mar de cristal, y Apocalipsis 15, es que ahora el mar está mezclado con fuego. Y esto encaja perfectamente con el contexto inmediato de lo que vemos aquí. El mar de vidrio representa entonces la majestad de Dios, su santa presencia, mientras que el fuego anticipa el juicio santo que Dios está a punto de derramar sobre la tierra. Eso es lo que está pasando. Dios es santo, Dios es justo, pero eso quiere decir que no va a haber juicio. Se puede mezclar, ¿te das cuenta? La santidad con el juicio. Es la imagen que vemos aquí. ¿Ok? Entonces, vemos el mar mezclado con fuego, pero lo más importante no es solamente el mar, es quien está de pie sobre él. Fíjate lo que dice. Vi entonces, dice, a los que habían alcanzado la victoria. ¿Ok? A los que habían alcanzado la victoria, no dice ganado la victoria, ¿verdad? Logrado la victoria, dice alcanzaron la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Los mismos santos que la bestia parecía haber derrotado, ahora aparecen victoriosos delante del trono. Qué increíble, ¿no? La bestia pudo quitarles la vida a muchos de ellos, pero no pudo quitarles la victoria. Ellos están de pie, ¿por qué? Porque pertenecen a Dios, pertenecen al Cordero. Y aquí aparece uno de los grandes contrastes del libro de Apocalipsis que hemos estado notando y viendo en estas últimas enseñanzas. En el capítulo 13 aparece la bestia, parece que la bestia había vencido, pero ahora Juan contempla a aquellos que han alcanzado la victoria sobre la bestia. ¿Qué significa eso? Significa que la perspectiva del cielo es diferente de la perspectiva del mundo. ¿Okay? Desde la perspectiva del mundo, sus creyentes podían parecer derrotados. Muchos de ellos sufrieron, ¿recuerdas? Por no llevar el nombre, no podían comprar ni vender. Muchos sufrieron, muchos de ellos fueron perseguidos, muchos de ellos murieron, definitivamente. Pero Dios dice al final, ellos vencieron. ¿Se dan cuenta? Ellos vencieron un sistema. ¿Sí lo ves? Vencieron la maldad. ¿Por qué? ¿Porque le echaron ganas? ¿Porque se esforzaron? ¿Por qué? Porque permanecieron fieles. ¿Se dan cuenta? Permanecieron fieles. No adoraron a la bestia, no recibieron su marca, no negaron a su Señor. Y esto redefine completamente lo que significa la victoria. Vivimos en un mundo que define la victoria de una manera muy diferente. Para el mundo la victoria significa tener éxito, tener dinero, tener influencia, tener reconocimiento, comodidad, poder, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en Apocalipsis nos da otra definición. Vencer es permanecer fiel a Jesucristo. ¿No es así? ¿Se dan cuenta? La victoria ahí está presente. ¿Ok? ¿Para quién estás viviendo en este mundo? Ahí se define todo. ¿Te das cuenta? No estamos ahí, no estamos en la gran tribulación, ni estaremos. Pero sí estamos en una situación muy similar, donde nuestra lealtad puede ser de uno o de otro. ¿Te das cuenta? ¿Para quién estás viendo el día de hoy? ¿No recuerda eso? ¿Que estás buscando el éxito de este mundo? ¿Lo que este mundo busca? ¿Vencer como el mundo vence? Porque si tú quieres vivir así como el mundo vive, vencer como el mundo vence, vas a acabar, ¿sabes cómo? Esclavo de este mundo. El mundo no te va a dar libertad, te va a dar esclavitud. Y una esclavitud muy diferente a lo que Dios te da en Cristo, ¿te das cuenta? Es cierto que seguir a Jesús en este mundo puede padecer pérdida, que lo vimos en el capítulo 13. Puedes perder cosas por seguir a Cristo, puedes perder oportunidades, es cierto, puedes perder aceptación, puedes incluso sufrir por tu fe. ¿Te ha pasado? Bienaventurado, dice la palabra, ¿no? Pero si permaneces fiel a Cristo, has vencido. Por eso es la bienaventuranza, ¿no?
Bienaventurados los que padecen persecución, dijo Jesús en Mateo capítulo 5, ¿no? Las bienaventuranzas. Por esto, porque al final has vencido, ¿ok? Has vencido un sistema, ¿te das cuenta? Porque la victoria cristiana no se mide por lo que conservamos en esta vida, se mide por nuestra fidelidad al Cordero. Y Juan presenta entonces a los vencedores en el ámbito celestial antes de que se derramen las 7 copas de la ira. El énfasis no es simplemente Dios va a juzgar, sino cuando llegue el juicio final, los que pertenecen al Cordero estarán seguros delante de Él. ¿Se dan cuenta? Estarán seguros delante de Él. Y entonces los vemos ahí venciendo, dice, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Habla de instrumentos de música. ¿Por qué? Porque van a cantar, fíjate lo que dice el verso 3, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Realmente no es que sean dos alabanzas diferentes, 2 canciones, es el mismo canto. ¿Se dan cuenta? Pero me gusta cómo Apocalipsis habla del cántico de Moisés y dice también es el cántico del Cordero. ¿Ok? Aquí Juan conecta esta escena con el Antiguo Testamento, el canto de Moisés. ¿Se acuerdan de Éxodo 15? No, ¿verdad? Ok. Ya tiene muchos años, pastor, que vimos Éxodo. Bueno, espero que lo tengas presente. Éxodo nos habla, es el libro que habla de la liberación del pueblo de Israel, cómo Dios saca a Israel de la esclavitud de Egipto y lo lleva, tiene la intención de llevarlo a la tierra prometida, ¿no? Bueno, todo eso ocurre también en los siguientes libros, Deuteronomio, hasta Deuteronomio, ¿no? Pero en Éxodo vemos cómo Dios escucha el clamor de su pueblo e interviene a pesar de la dureza de Faraón, ¿recuerdas? Y lo saca. Y en Éxodo 15 Israel acaba de salir de Egipto, pero Faraón enfurecido sigue persiguiéndolo, ¿recuerdas? Faraón y su ejército viene detrás de ellos y vemos esta imagen, esta ilustración donde, bueno, esta imagen más bien donde Israel queda atrapado porque frente a él está el Mar Rojo y detrás de ellos vienen Faraón y su ejército. Humanamente parece que no hay salida, ¿verdad? Pero ¿qué hace Dios? ¿Recuerdas? ¿Recuerdan qué hace Dios? Abre el mar. Abre el mar. ¿Y qué sucede? El pueblo de Dios cruza por el medio del mar en seco. Dice la palabra, increíble, ¿no? Increíble esa liberación. Y no solo eso, cruza y lleva atrás el ejército de Faraón, ¿no? Y cuando va cruzando el ejército de Faraón, Dios cierra el mar y ahoga y sepulta a los enemigos de su pueblo. ¿Te das cuenta? Son derrotados. Y después de la liberación, ¿sabes qué hace Moisés? Canta. Canta. Y está registrado el canto de Moisés. Lo puedes leer. No vamos a ir para allá, pero lo puedes leer en Éxodo, ¿no? Se menciona también en Salmos. El cántico de Moisés. Canta, ¿por qué? Porque Dios ha traído libertad, liberación, ¿se dan cuenta? Y aquí lo menciona. Ahora en Apocalipsis Juan ve algo semejante. El pueblo de Dios ha pasado por la oposición de la bestia. Ha sufrido persecución, ¿verdad? Ha sido perseguido, pero Dios lo ha llevado a la victoria. ¿Y qué hacen? Lo mismo que hace Moisés, cantar, alabar a Dios, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Por la victoria. El Dios del Éxodo sigue siendo el mismo Dios de Apocalipsis. ¿No te encanta eso? Hay personas que he escuchado que piensan que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. ¿Te ha pasado eso? No lo hemos visto. Estudiando la palabra expositivamente como lo hacemos, nos hemos dado cuenta que no es así. El mismo Dios del Antiguo Testamento, porque dice muchos es que el Antiguo Testamento es un Dios de juicio. Es lo mismo que estamos viendo en Apocalipsis, no es así en el Nuevo Testamento. Un Dios santo, airado, que va a traer juicio. Y viceversa. Es que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de gracia. Hemos estudiado el Antiguo Testamento y hemos visto un Dios de gracia y misericordia, ¿verdad? Es el mismo. Ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo Dios, ¿se dan cuenta? Y aquí lo vemos claramente. El cántico de Moisés y el cántico del Cordero es lo mismo. Es un cántico de victoria, de redención. ¿Se dan cuenta? El Dios que liberó a Israel de Faraón es el Dios que finalmente liberará a su pueblo de todos los poderes que se levantan contra él. Muy interesante este pasaje porque hay muchas imágenes en este capítulo que están conectadas con el libro de Éxodo. Vemos las plagas, habla de Moisés, el tabernáculo, habla de la gloria de Dios, ¿no? El humo dentro del tabernáculo. Y es por eso que este capítulo muestra el éxodo final.
Realmente es eso, apunta a eso, un éxodo final, la liberación del pueblo de Dios de un mundo pecador y perseguidor. Se va a acabar esto, ¿te das cuenta? Un día va a culminar. Y ellos están adorando a Dios. Pero ¿qué es lo que cantan? Dice el texto, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Eso es lo que cantan. Y Juan está viendo a aquellos que habían permanecido fieles al Cordero, pero lo sorprendente no es solamente que estén allí, lo sorprendente es lo que están haciendo, están cantando. Ellos han vivido, como te decía, bajo el dominio de la bestia. Han sufrido, han sido perseguidos, han visto morir a otros creyentes y ahora están delante de Dios mientras se prepara el derramamiento de las 7 copas. Uno esperaría que estuvieran hablando del sufrimiento, ¿no? Pero no, están hablando de Dios. ¿Te das cuenta? No dicen, miren cuánto sufrimos. No, si yo sí, yo sí la viví mal, a mí me fue mal. No dicen, oye, pues cuánto nos esforzamos. No, ¿qué están diciendo? Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. ¿Te das cuenta? No hay lugar para la jactancia humana, porque no va a haber ya pecado y todo va a ser obra de Dios. Justos y verdaderos son tus caminos. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificar tu nombre? ¿Te das cuenta? Y entonces vemos algo que debemos entender. El juicio de Dios produce adoración. ¿Pero por qué? Porque realmente nos da felicidad ver que Dios está trayendo juicio contra los malos como venganza. No, ni siquiera es eso. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué están cantando? Porque el juicio de Dios produce adoración, porque revela quién es Dios. ¿Se dan cuenta? Todo el tiempo se trata de eso. La adoración es por quién es Él. ¿Okay? Sí es lo que ha hecho, pero también quién es Él. Nuevamente ellos no están cantando qué grandes somos nosotros. Miren todo lo que logramos. Su canción está centrada en Dios. ¿Te das cuenta? Tus obras, tus caminos, tu nombre. Así que la adoración verdadera siempre termina colocando a Dios en el centro, en el lugar correcto. Y luego dice así, justos y verdaderos son tus caminos. Ahí está la justicia de Dios, su verdad. Por eso están cantando. El juicio realmente lo que revela es que nuestro Dios es justo, ¿ok? Y esa es probablemente la razón más directa por la que el juicio produce adoración en este pasaje. No es simplemente poderosos son tus caminos, que claro que son poderosos, ¿verdad? Podrían haber dicho, Dios ganó porque tiene más poder que Satanás. Pero no es lo que dicen. Dicen justos y verdaderos. Esto significa que los redimidos reconocen que todo lo que Dios hace es moralmente correcto. ¿Se dan cuenta? Y hay un hombre que entendió esto mismo y escribió un salmo. Salmo 51. ¿Sabes de quién estoy hablando? El rey David. ¿No sabías? Tienes que conocer ese salmo. El rey David, después de ser confrontado con su pecado, ver su maldad y arrepentirse delante de Dios, él hace lo mismo. Señor, tú eres justo. Señor, yo soy un pecador. Yo soy un pecador y me reconozco pecador. ¿Para qué? Para que tú seas reconocido justo en tus caminos. ¿Te das cuenta? ¿Qué está diciendo? Señor, yo no soy justo. Yo estoy mal, tú estás bien. ¿Se dan cuenta? Señor, yo no tengo la razón, tú siempre has tenido la razón. Porque ese es nuestro problema con el pecado. Siempre buscamos justificarnos y pensar que lo que hacemos es correcto, como si fuéramos más santos, justos que Dios. Pero un día cuando te arrepientes y cuando conoces su justicia, te das cuenta y dices, Señor, yo soy un vil pecador, perdóname. Tenías toda la razón. No soy tan buena persona como pensaba. ¿Se dan cuenta de eso? Y eso es lo que están reconociendo aquí. Justos son tus caminos y verdaderos, ¿te das cuenta? Cuando nosotros vemos un juicio, nuestra perspectiva siempre es limitada, ¿no? No conocemos todos los hechos, no conocemos todos los corazones, no conocemos todas las circunstancias,
No sabemos todo lo que Dios sabe. Por lo tanto, nuestros juicios pueden equivocarse, ¿no es así? Y sucede mucho. Sucede mucho. Es tan triste de repente una persona que piensa que toma el lugar de Dios como juez y que piensa que puede saber intenciones y motivaciones del corazón de los demás y llegar a un juicio y es por esto y casi jurarlo. Eso es soberbia. ¿Ok? Te pones en un lugar de juez que no te pertenece. Hay cosas que Dios puede revelar y mostrarnos con discernimiento, con sabiduría, y podemos de alguna forma llegar a una conclusión, pero nunca ejercer un juicio. ¿Se dan cuenta? Solo Dios puede hacer eso. Nuestros juicios muchas veces son equivocados, pero Dios no se equivoca. ¿Sí se dan cuenta? Abraham mismo entendió ese principio cuando preguntó: ¿el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? ¿Recuerdan en Génesis? Pregunta a Dios. La respuesta bíblica es sí, porque Él es justo. Dios siempre hará lo justo. Por eso cuando los redimidos contemplan el juicio final, no levantan una acusación contra Dios. Ay, Señor, ahora sí te pasaste. Ay, Señor, qué severo fuiste. No, ¿qué dicen? Justos y verdaderos son tus caminos. Qué increíble saber eso. A Dios no se le va a pasar la mano cuando derrame la ira. ¿Te das cuenta? Va a dar justamente lo que el hombre merece. Por eso te decía, esto es como un interludio a las plagas, a las copas, porque más que ver cómo lo va a hacer, Dios quiere mostrarnos por qué lo va a hacer. Si llegamos directamente a ver el juicio, muchos podrían ver a un Dios muy severo y decir: ¿por qué lo hizo de esta forma? ¿Por qué fue tan severo con la gente? ¿Por qué no? Estamos hablando, tenemos que entender quién es Dios para entender por qué procede de esta forma. Y para empezar, Él es justo. ¿Ok? Cuando una persona se pone cuando pone a Dios, ahora sí que en el banquillo de los acusados, ¿no?, a tratar de juzgar a Dios, ¿por qué obra de esta forma? ¿Por qué lo hace así? Que muchas veces lo hacemos. ¿Sabes qué estamos haciendo? Nos estamos haciendo más justos que Dios, y eso es imposible. Solo Dios es justo. Lo dice claramente: justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿No es así? ¿Es tu Rey? Entonces debes reconocer esto. Dios obra en su soberanía. Hay cosas que no entendemos, pero siempre confía en su carácter. Él es justo. Lo que está haciendo es justo. ¿Ok? Necesitamos, como creyentes, como hijos de Dios, necesitamos recuperar esa perspectiva. ¿Ok? Quizás hoy estás atravesando una situación donde obedecer a Cristo te está costando, está siendo difícil. Hay pruebas, hay oposición. Tal vez alguien se burla de tu fe. Tal vez en tu trabajo tienes que tomar decisiones que te van a poner en desventaja porque quieres honrar a Dios. Tal vez tus compañeros consideran anticuados tus principios. Tal vez tus hijos viven en una cultura que les dice que seguir a Cristo es una pérdida de tiempo. Bueno, aquí vemos algo muy diferente. Apocalipsis dice: no midas tu fidelidad por el aplauso del mundo, no busques ese reconocimiento, busca agradar a Dios. La bestia puede parecer vencedora, pero al final el Cordero es quien tiene la victoria, ¿se dan cuenta? Y un día aquellos que permanecieron fieles estarán delante de Dios cantando: justos y verdaderos son tus caminos. Luego dice el verso 4, hace una pregunta: ¿quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? ¿Quién no va a temer tu nombre? ¿Quién no va a glorificar tu nombre? En el cielo no va a ocurrir eso, ¿ok? Todos van a temer al nombre de Dios. Todos van a glorificar el nombre de Dios. ¿Se dan cuenta? No hay lugar para alguien que diga: yo no le tengo temor al nombre de Dios, yo no quiero glorificar el nombre de Dios. No. Al ver la justicia de Dios y sus caminos verdaderos, lo que sigue es esto, ¿ok? ¿Por qué? Porque Dios es santo, familia. Porque Dios es santo. Y el juicio nos recuerda algo que nuestra cultura ha olvidado: Dios no es indiferente ante el pecado. Nosotros, como seres humanos caídos, podemos llegar hasta acostumbrarnos al pecado. Podemos verlo tantas veces que dejamos de sorprendernos. Podemos ver corrupción y pensar: pues esas son las cosas. El otro día les decía eso, es increíble cómo la maldad se está multiplicando, pero es tan sutil que poco a poco nos vamos acoplando a ella, ¿no?
El día de hoy vemos noticias que hace 20 años, 30 años hubieran sido una noticia mundial. ¿Cómo es posible que haya sucedido esto? Y el día de hoy son cosas que pasan aquí al lado en otra colonia y pues pasa, ¿no? ¿Se dan cuenta? Podemos ver violencia y pensar es normal, podemos ver inmoralidad y pensar es parte de la cultura, pero Dios nunca mira el pecado de esa manera. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios es santo. Y cuando finalmente Dios juzga el pecado, los redimidos comprenden con absoluta claridad, Dios tiene razón. No hay injusticia en Él, no hay corrupción en Él, no hay arbitrariedad en Él, no hay maldad en Él. Por eso dicen, justos y verdaderos son tus caminos. El juicio entonces produce esto que vemos aquí, adoración. Están cantando. Al final dice, pues solo tú eres santo, ¿te das cuenta? Porque Él es santo. Por lo cual todas las naciones vendrán, ¿y qué van a hacer? Y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Te das cuenta? Qué increíble. Quiero que veamos esto. ¿Ok? Voy a repetirlo. Por lo cual, porque Él es santo, todas las naciones vendrán, ¿y qué van a hacer? Y te adorarán. ¿Por qué? Porque tu juicio se ha manifestado. ¿Te das cuenta? El juicio produce adoración. ¿Te das cuenta? ¿Quién pensaría eso? El juicio produce adoración. Como te decía, los redimidos no están cantando victoria. ¿Por qué? Porque ya por fin se hizo justicia, ¿no? Y la venganza llegó. No, están cantando ¿por qué? Porque Él es santo. Y su juicio demuestra eso. El juicio produce adoración, no porque los redimidos se deleiten en la condenación del impío, sino porque finalmente contemplan con absoluta claridad la santidad, la justicia y la verdad de Dios. Y al mismo tiempo comprenden la grandeza de la gracia que los salvó. ¿Sí lo ven? Al final se trata de Él. Todo apunta a Él. Así que cuando llegue el día del juicio, el cielo no va a cuestionar la justicia de Dios. El cielo va a cantar acerca de esa justicia. Va a alabar esa justicia. Va a adorar la santidad de Dios. Y nosotros los que hemos sido salvados por la sangre de Cristo, no diremos, Dios fue demasiado severo, diremos, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. ¿Te das cuenta? Increíble. El juicio de Dios es justo, ¿te das cuenta? Todo lo que vamos a ver a continuación va a ser justo. Si tú en un momento leíste Apocalipsis y decías, creo que Dios fue muy severo en esto, espero que ya estés entendiendo que no es así. Y que en lugar de estar criticando a Dios, juzgando a Dios, puedas decir, Señor, tú eres santo, por eso, y lo adores. ¿Ok? Vamos a continuar el verso 5. Juan todavía no ha terminado. Ahora su atención se dirige nuevamente hacia el templo celestial. Recuerda, está en el cielo. Y eso es importante porque Juan quiere responder una pregunta. ¿De dónde proceden las plagas? La respuesta es muy clara. Del santuario de Dios. Y eso significa que el juicio que está por venir no es arbitrario, procede de Dios mismo. Fíjate lo que dice el verso 5. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. ¿No vemos cómo el santuario se abre y la santidad de Dios se manifiesta, pero ahora en juicio? Vemos cómo la escena cambia. Juan mira hacia el templo celestial y el templo representa la presencia de Dios. Recuerda esto. En la tierra era eso, el tabernáculo era la presencia de Dios, igual en el cielo, ¿ok? Y el texto dice que fue abierto y entonces aparecen los 7 ángeles que tienen las 7 plagas. ¿De dónde sale esto? Del templo, ¿verdad? Nos está mostrando algo muy claramente. El juicio procede de la presencia misma de Dios. Estos ángeles vienen de ahí. Las plagas vienen de ahí. No es Satanás quien está controlando estos acontecimientos, no es la bestia, no es el azar, no es una falla en el gobierno de Dios, es Dios quien soberanamente ejecuta su juicio. Pero veamos cómo aparecen vestidos los ángeles, es muy interesante lo que dice. Dice verso 6, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con un cinto de oro. ¿Okay? La imagen de esos ángeles comunica 3 cosas muy claras. Pureza,
dignidad y santidad. ¿Ok? Es lo que representan, pureza, dignidad y santidad. Y exactamente lo que estamos mostrando, el juicio que está a punto de ejecutarse es así, un juicio puro, digno y santo, un juicio limpio, ¿se dan cuenta? No hay corrupción en él, no hay soborno, no hay una falla, un error judicial, no hay parcialidad, ¿se dan cuenta? Así va a ser el juicio de Dios. Mira, te lo he dicho otras veces, pero al final eso es lo que nuestro corazón anhela, ¿no? Cada vez que tú y yo vemos alguna injusticia, nuestro corazón arde, se molesta, ¿no es así? Cada vez que suceda lo que tú consideras que no es justo, te molestas, ¿no? Pero aquí, o sea, nuestro juicio es malo, puede ser corrupto, aquí no va a haber nada de eso, es totalmente justo, ¿se dan cuenta? Es limpio, es digno, es santo, como vemos aquí. Así será el juicio de Dios. Dios es santo, ¿ok? Y aunque ya hablamos de eso, quisiera detenerme un poquito aquí, hablar un poco de esto, la santidad de Dios, ¿ok? Creo que es una doctrina que aunque siempre la vemos ahí, nos olvidamos de ella y la menospreciamos. Dios es santo, familia. Nos gusta hablar del amor de Dios y debemos hacerlo. Nos gusta hablar de la misericordia de Dios y debemos de hacerlo. Nos gusta hablar de la gracia de Dios y debemos de hacerlo, pero todas esas verdades deben ser entendidas a la luz de una verdad fundamental. Dios es santo. ¿Ok? Dios es santo. Y porque Dios es santo, el pecado es serio. ¿Ok? Espero que puedas cachar eso, ¿no? Si Dios va a jugar el pecado de esta manera, ¿por qué? Porque es un crimen. Si tú no ves la santidad de Dios, no vas a poder ver el pecado como Dios lo ve. Si tú no entiendes la santidad de Dios, vas a seguir viendo el pecado como el mundo lo ve. ¿Ok? La sociedad puede ver el pecado y puede normalizar el pecado y puede cambiar el nombre, puede llevarlo a un estilo de vida. Es que así vive la gente ahora, a una debilidad, es que pues es débil, es que a una equivocación, a una enfermedad. No, es que es una enfermedad. No, eso no es enfermedad, es pecado. ¿Se dan cuenta? No importa cómo el mundo lo llame, cómo el mundo lo perciba, lo que importa es cómo Dios lo llama, y lo llama pecado. Hemos visto eso, lo vimos en Juan, que significa la palabra pecado, transgresión. ¿Recuerdas? Errar en el blanco es una definición muy clara, pero sobre todo delante de Dios en su santidad. Viendo su santidad es una transgresión. Tú ves este mundo y ves el pecado y ves cómo está mezclado en el mundo y lo ves como algo normal. Pero si tú pones el pecado delante de la santidad de Dios, te vas a dar cuenta que son cosas totalmente opuestas, o no pueden conciliarse. Y definitivamente la santidad debe ser el pecado. Y así es como tenemos que verlo. Muchas veces el pecado lo normalizamos como cristianos, porque todos lo hacen, porque no es gran cosa. ¿Por qué? Porque no hemos olvidado de un Dios santo al que amamos, ¿no es así? Hemos olvidado lo que significa la santidad. El pecado no puede simplemente ser ignorado por un Dios santo. La santidad clama justicia, ¿ok? Y por eso va a haber juicio. Y alguien podría preguntar, si Dios es tan santo y el juicio es tan seguro, pues ¿qué esperanza tenemos nosotros? ¿Sabes cuál es la respuesta? Cristo. ¿Te das cuenta? Ahí encaja todo. Exactamente. Solo hay una esperanza. No está en nosotros. Está en aquel que dio su vida por nosotros. ¿Por qué necesitábamos la cruz? Porque Dios es justo. ¿Te das cuenta? ¿Por qué necesitábamos la cruz? Porque Dios es santo. Si Dios pudiera simplemente ignorar nuestro pecado, entonces la cruz no habría sido necesaria. ¿Te das cuenta? ¿Para qué? Si Dios al final perdona a todos porque Dios es amor, entonces ¿por qué permitir el acto más injusto? La muerte del Hijo de Dios en una cruz por nosotros. ¿No es así?
Dios no ignoró nuestro pecado. Dios no lo ignoró, lo juzgó en Cristo. Y en la cruz vemos la santidad de Dios, vemos la justicia de Dios y vemos la ira de Dios contra el pecado. ¿Se dan cuenta? Pero también vemos el amor de Dios y la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo tomó nuestro lugar. Cristo recibió el juicio que nosotros merecíamos. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos recibir la justicia que solamente Él posee. Por eso el mensaje del Evangelio no es Dios no se preocupa por tu pecado, al final te va a perdonar a todos. No, el mensaje del Evangelio es mucho mejor. Dios se tomó en serio tu pecado, tanto que Cristo murió por él. Y se tomó tan en serio tu salvación que levantó a Jesús de los muertos. ¿No es así? Y eso es el Evangelio. Creo que lo que Dios quiere mostrarnos en este capítulo es exactamente eso. Voy a juzgar, pero vean por qué tengo que hacer esto. Porque soy santo y soy justo, ¿te das cuenta? Y al final eso produce adoración. Vamos a ver la última parte, verso 7. Ahora Juan nos lleva al momento culminante. Los ángeles están preparados, las plagas están listas, son entregadas las copas. Pero antes de que comience el derramamiento de la ira de Dios, ocurre algo impresionante. La gloria de Dios llega al templo. Verso 7. Y uno de los 4 seres vivientes, ¿se acuerdan de los 4 seres vivientes? Uno de ellos dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas, ¿verdad? Llenas. ¿Te das cuenta de eso? ¿De qué? De la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios. Representa el humo, representa la gloria de Dios. Y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Vemos cómo la gloria de Dios llena el templo, y eso muestra algo importante. Su juicio es irrevocable. Ahorita vamos a hablar acerca de eso. Pero entonces, estas copas que entrega uno de los seres vivientes a los ángeles son las copas que vamos a ver desarrollarse en el capítulo 16, ¿ok? Y Juan utiliza una expresión muy fuerte, que están llenas de la ira de Dios. Ya llegaron al tope, ¿te das cuenta? La consumación. Son 7, ¿recuerdas? ¿Habla de qué? Plenitud. Algo que está completándose, ¿ok? La ira de Dios es perfecta. No están medio llenas, no están parcialmente llenas, dice, están llenas de la ira de Dios. Les decía hace rato en la mañana, les decía, yo creo que están grandes estas copas, ¿no? 2000 años, bueno, más de 2000 años Dios ha tenido esas copas y las hemos ido llenando. No es Dios quien las llena. ¿Recuerda lo que vimos en Romanos 2? El hombre es quien atesora ira para el día de la ira. Y se han ido llenando. Y un día se van a llenar completamente. Y van a ser entregadas a estos ángeles, ¿te das cuenta? Entonces lo que nos muestra es que el juicio de Dios llega a su culminación. Aunque parezca que no, aunque parezca que Dios se olvidó, Dios no retarda su promesa, ¿recuerdan? Aunque algunos lo tomen por tardanza, no es así. Dios es paciente, misericordioso, pero un día va a llegar. La rebelión humana no continuará para siempre, el pecado no tendrá última palabra. La historia no terminará con Satanás gobernando, la historia terminará con Dios juzgando justamente. ¿Ok? Me encanta cómo dice al final del verso 7, cómo habla de Dios. Dice, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos, ¿no? Me gusta que haya dicho eso aquí. Porque Juan vuelve a recordar quién es Dios. Aquel que vive por los siglos de los siglos. ¿Ok? Esto contrasta directamente con los poderes de este mundo. Porque los imperios pasan, los presidentes pasan, los gobiernos pasan, los sistemas económicos pasan, las ideologías pasan, los hombres pasan. La bestia misma tendrá solamente un periodo limitado de autoridad, pero Dios vive por los siglos de los siglos, ¿verdad? Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él no tiene principio, Él no tiene final, no pierde su autoridad, no abandona su trono. Él está ahí por los siglos de los siglos. Solamente está siendo revelado en nuestras vidas. Y entonces ocurre el verso 8. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios. ¿Te das cuenta? En medio de todo esto y del juicio y la presentación de las copas, ¿qué hay? Gloria, santidad, adoración.
Esta imagen recuerda esas manifestaciones de la gloria de Dios en el Antiguo Testamento, obviamente, en el tabernáculo terrenal. Cuando Dios manifestaba su presencia, el templo se llenaba de gloria. Pero aquí hay algo muy solemne, porque Juan dice que nadie podía entrar en el templo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles, lo que vamos a ver en el capítulo 16. Nadie podía entrar hasta que no se acabara. ¿Qué nos muestra esto? El juicio está a punto de comenzar. ¿Y sabes qué dice? Nadie puede detenerlo. ¿Se dan cuenta? El hecho de que nadie pueda entrar es que nadie puede llegar, irrumpir y decir, alto, 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 espérense. No, nadie va a poder detener eso. ¿Se dan cuenta? El tiempo de la paciencia ha llegado a su culminación y el juicio de Dios es irrevocable. ¿Ok? Va a llegar. Va a suceder. Nadie podrá entrar a la presencia de Dios y decir, espérate tantito, Señor, un año más, un día más. ¿Se dan cuenta? Su gloria va a detener cualquier excusa, objeción, interrupción. No va a haber. Es lo que nos muestra. ¿Ok? Hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Eso lo vamos a ver desarrollarse la siguiente semana. ¿Qué significa esto para la iglesia? ¿Qué significa para nosotros? Debemos recordar algo importante. Apocalipsis no fue escrito para producir una iglesia aterrada, ¿okay? Paralizada en el miedo. Fue escrito para producir una iglesia fiel. ¿Ok? Dios quiere que seamos fieles. Todos estos acontecimientos pertenecen, lo sabemos, a este periodo de la gran tribulación en el cual nosotros no vamos a estar presentes, lo sabemos. La iglesia no va a estar ahí, ¿ok? Todo esto pertenece al derramamiento de la ira escatológica de Dios. La iglesia lo que está esperando, ¿qué es? ¿Recuerdas? El arrebatamiento antes de este periodo, ¿ok? Por eso Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo en 1 Tesalonicenses 5, verso 9, dijo, porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Qué estás viendo aquí? ¿Qué está derramando? La ira de Dios. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis 3:10 vimos algo muy similar. Cristo promete guardar a su iglesia de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, dijo. ¿Ok? La intención de Dios al revelar estas cosas no es producir miedo en nosotros. Ni siquiera vamos a estar ahí nosotros, ¿ok? Pero ¿qué es lo que Dios quiere producir? ¿Sabes qué quiere producir? Santidad, perseverancia, adoración, esperanza, evangelismo. ¿Te das cuenta? Eso es lo que Dios quiere producir en su iglesia a través de esto. Santidad. Sé santo porque Él es santo, lo que estamos viendo, ¿no? Él es santo, tú y yo tenemos que buscar ser santos. Perseverancia. Vemos a estos que salen victoriosos. ¿Por qué? Porque perseveraron. ¿Qué están haciendo? Adorar. Están adorando. Dios quiere producir adoración a nosotros por quién es Él. Y esperanza. ¿Ok? En medio del caos que vamos a vivir en este mundo, tú y yo tenemos una esperanza viva, ¿no es así? Y por último, importante, lo que te decía, una urgencia hacia el evangelismo. ¿Ok? Porque si Cristo viene por su iglesia, debemos estar preparados. Y si el juicio viene sobre el mundo, debemos anunciar el evangelio mientras haya oportunidad. Si sabemos que esto va a suceder, que va a llegar el momento y que va a ser así, tiene que mover nuestros corazones por la gente que está perdida, ¿no es así? Predicarles, anunciarles, recordarles que hay un Salvador. Así que este capítulo nos lleva al cielo antes de llevarnos a las copas, y eso es bastante significativo. Antes de mostrar el juicio, Dios nos muestra la adoración. Antes de mostrar la ira, nos muestra la santidad. Antes de mostrarnos la derrota de los poderes humanos, nos muestra la victoria del Cordero. Y antes de mostrarnos las copas, nos muestra algo: que justos y verdaderos son sus caminos. Por eso el capítulo 14 y 15 prepara nuestra comprensión del capítulo 16. El mundo se revela, Dios anuncia, el cielo adora y por último Dios juzga. Pero hay algo más, ¿ok?
Algo más que he estado haciendo énfasis en las enseñanzas. Desde el capítulo 13 nos presentó dos grupos, ¿recuerdas? Los que siguen a la bestia y los que pertenecen al Cordero. Apocalipsis 15 nos muestra el destino de aquellos que pertenecen al Cordero. ¿Lo viste? Vencen, adoran, permanecen fieles. ¿A quién perteneces? Los que siguen a la bestia, juicio, es lo que sigue. Por eso, antes de preguntar cuándo serán derramadas exactamente las 7 copas, la pregunta fundamental es: ¿a quién perteneces? Pero no vamos a llegar ahí nosotros, ok, pero el día de hoy tú puedes estar viviendo para Dios o para el mundo, ¿no es así? Siguiendo a la bestia. No en el sentido como ocurre en Apocalipsis, pero sí puedes estar siguiendo a la bestia, como te lo dije en su momento. No te conformes a este siglo. ¿Ok? Al final solamente existen 2 lealtades: la bestia o el Cordero. Y solamente uno de ellos vencerá. Y ya sabemos quién, ¿no es así? La bestia puede parecer poderosa, puede parecer controlar la historia, puede parecer que el mal está ganando, pero Juan nos lleva al cielo y nos dice: no te dejes engañar por lo que está pasando en la tierra. Levanta los ojos. Levanta los ojos. ¿Por qué? Porque el Cordero está de pie. Los redimidos están seguros. Dios sigue siendo santo, Dios sigue siendo justo, Dios sigue teniendo el control. Y la historia no termina con la victoria de la bestia, termina con la victoria ¿de quién? Del Cordero. Por eso la iglesia permanece fiel. ¿Ok? No adora a la bestia, no tienes que negociar tu fidelidad a Cristo. No te desesperes cuando el mundo parezca ganar, no tengas miedo del futuro. Mira a Dios, mira al Cordero, mira a Jesús. Porque aquel que venció en la cruz, aquel que salió de la tumba, aquel que está sentado en el trono, es el mismo que un día volverá. Y volverá por nosotros. Y cuando llegue ese día, aquellos que le pertenecen podrán cantar: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. Así que el mundo puede parecer estar en manos de la bestia, pero la historia está en manos de Dios. Y para quienes pertenecemos a Dios, el juicio no es el final. ¿Sabes cuál es el final para nosotros? La victoria y la adoración. Amén. Vamos a orar, vamos a agradecer a Dios por su palabra, Señor. Y queremos agradecerte por ese tiempo, Señor. Muchas gracias por recordarnos a través de esos capítulos. Una y otra vez nos has recordado, Señor, que se trata de ti. Que al final tú eres, Señor, quien va a ganar, quien tiene la victoria ya, Señor. Nosotros tenemos que pelear de otra forma. Ya tenemos la victoria, Señor. Simplemente necesitamos ser fieles, perseverar, Señor, hasta el fin. Gracias, Dios, porque nos muestras que este juicio que vamos a ver la siguiente semana en Apocalipsis, Señor, es un juicio santo, justo, puro, digno. No hay corrupción en él. No es un justo humano. Señor, tu ira no es descontrolada. No es una ira impulsiva, como digamos. Es algo que tiene, que está limitada, Señor, y que tiene un punto en el cual será llenada para ser derramada. Y va a suceder. Señor, eso como iglesia nos crea una urgencia, como digamos, de predicar el Evangelio. Ayúdanos a ser fieles a ese llamado, Señor, de ir por todo el mundo y predicar tus buenas nuevas, Señor. Pero también nos anima a ser fieles, perseverantes, buscar ser santos, adorarte, Señor. Vivir vidas que te glorifiquen, Señor, en esta tierra. Porque de eso se trata ahora nuestra vida, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, por la obra que tú has comenzado en nuestras vidas, y sabemos que al final tú la cumplirás. Pero ayúdanos a eso, buscar ser fieles en todo lo que tú nos llames, Señor. Muchas gracias, Señor, por librarnos de todo esto. No vamos a vivirlo, Señor, vamos a estar contigo por la fe, pero gracias, Dios, porque nos muestras que tú eres un Dios santo y justo. Te alabamos, Señor, reconocemos, Señor, que tus caminos son justos y verdaderos. En el nombre de Jesús, amén.